Él va a dormir en el colchón, ¿verdad? Mi mamá ya está en el cuarto. Esas palabras me las gritó Sandra, la esposa de mi hijo Roberto, como si yo fuera un perro callejero pidiendo limosna en mi propia casa. Bueno, en lo que había sido mi casa durante 32 años, hasta que se la entregué a ellos el día de su boda. Yo acababa de llegar del Hospital General de León, donde me habían hecho unos estudios del corazón que me tenían preocupado desde hacía semanas. El doctor Hernández me había dicho que necesitaba reposo, que no manejara de noche, que mejor me quedara cerca por si necesitaba regresar urgente al hospital. Don Francisco, me dijo, a los 73 años no se juega con estos dolores en el pecho. Por eso le había hablado a Roberto esa tarde. Hijo, ¿puedo quedarme esta noche en la casa? El doctor me dijo que no manejara hasta mañana. Su voz sonó rara por el teléfono, como nerviosa. Sí, pa, no hay problema. Llegue nomás. Pero cuando toqué la puerta de la casa que yo había construido ladrillo por ladrillo trabajando desde las 5 de la mañana en la obra durante 15 años, cuando toqué la puerta de la casa donde Roberto había dado sus primeros pasos, donde le había enseñado a andar en bicicleta en el patio que yo mismo había empedrado, me recibió Sandra con esa mirada que ya conocía bien. Esa mirada que decía, ¿qué hace este viejo aquí? Buenas noches, Sandra, le dije quitándome mi sombrero de palma. Roberto me dijo que... Sí, ya sé, me cortó, sin siquiera invitarme a pasar. Pero es que mi mamá viene de Guadalajara y ya está en el cuarto de visitas. Usted va a tener que dormir en el colchón de la sala. El colchón, como si fuera cualquier persona. Como si no fuera el hombre que había sudado 14 horas diarias en la construcción para que esa casa tuviera 3 recámaras, 2 baños completos y una sala amplia con ventanas grandes que dieran mucha luz. El hombre que se había quedado sin cenar muchas noches para que no faltara el dinero de los materiales. Roberto apareció detrás de ella, con la cabeza agachada como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Pero ya no era niño. Tenía 38 años, trabajaba como ingeniero en una empresa importante de León. Ganaba bien, manejaba una camioneta del año que yo nunca pude ni soñar. Y aún así no podía mirarme a los ojos. Está bien, mijo, le dije, aunque por dentro sentía como si me hubieran dado un martillazo en el estómago. No hay problema. Esa noche, acostado en el colchón duro de la sala, viendo el techo que yo mismo había pintado de blanco en 1991, cuando Roberto terminó la secundaria, no pude dormir. No por el colchón, no por el dolor de espalda que se me había puesto peor con la humedad, sino por algo que me dolía mucho más adentro, algo que no sabía cómo explicar, pero que me tenía desvelado pensando en cosas que no quería pensar. En la oscuridad, escuchaba las risas de Sandra y su mamá en mi antigua recámara, platicando como si estuvieran en su propia casa, como si yo fuera el visitante incómodo que había llegado sin avisar. Y Roberto ni siquiera había bajado a preguntarme si necesitaba algo, si estaba bien, si el corazón me dolía. Me quedé ahí toda la noche con los ojos abiertos, dándole vueltas a una pregunta que me dolía más que todos los dolores del pecho que había tenido en el hospital. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero había algo más, algo que Sandra no sabía, algo que Roberto había olvidado. Algo que yo guardaba muy callado desde hacía 3 años, esperando el momento correcto. Y esa noche, acostado en el piso de mi propia sala, mirando las vigas de madera que yo había puesto con mis manos, me di cuenta de que ese momento correcto tal vez ya había llegado. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre he hecho desde que tengo memoria. A las 5:15 ya estaba despierto, con la espalda adolorida, pero el alma más adolorida todavía. Sandra y su mamá seguían durmiendo y Roberto ya se había ido al trabajo sin despedirse. Doblé el colchón, acomodé los cojines del sillón y me fui a la cocina a prepararme un café. Mi café, con la cafetera de peltre que Esperanza me había regalado en nuestro 10º aniversario, la que Sandra siempre ponía hasta atrás del mueble como si fuera un traste viejo que daba pena. Mientras esperaba que hirviera el agua, me puse a mirar la cocina. Los mosaicos del piso que yo había puesto uno por uno, calculando cada corte para que quedaran perfectos. La ventana que daba al patio donde Roberto jugaba fútbol cuando tenía 8 años gritándome «¡Mira, pa, mira!» cada vez que le pegaba bien a la pelota. La alacena que había mandado hacer a medida con el carpintero Don Chente, gastando 3 semanas de sueldo porque Esperanza quería que fuera de madera de pino, no de aglomerado como las que vendían en las tiendas. Todo estaba igual, pero todo se sentía diferente, como si ya no fuera mío, aunque lo había sido durante tanto tiempo. Eran las 6:30 cuando Sandra bajó, todavía en bata, con esa cara que pone cuando algo le molesta. Me vio tomando café en la mesa del desayunador y suspiró fuerte, como si mi presencia fuera una carga pesada que tenía que soportar. «¿Ya se va, don Francisco?», me preguntó, ni siquiera diciéndome buenos días.
Sí, ya me voy, Sandra. Nomás termino el café. Es que mi mamá se va a levantar ahorita y va a querer desayunar tranquila. Tranquila, sin la molestia de ver al viejo estorbo que había construido esa cocina con sus propias manos. Me levanté sin terminar el café. No dije nada. Los hombres de mi generación aprendimos que a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Gracias por dejarme quedar, le dije, aunque las palabras me sabían amargas. De nada, respondió, pero ya estaba volteada hacia la cafetera, claramente esperando que me fuera de una vez. Subí por mi suéter al cuarto que había sido mío durante 30 años, donde Esperanza había muerto hace 6 años en esa cama que yo le compré cuando cumplimos 25 de casados. Ahora las sábanas eran de otro color. Había fotos de Sandra por todas partes y hasta el olor era diferente. En el buró donde yo guardaba mis papeles importantes, Sandra tenía sus cremas y perfumes caros, como si todo rastro de Francisco Hernández hubiera sido borrado de su propia recámara. Cuando bajé, ella ya tenía prendida la televisión muy fuerte, viendo esas telenovelas matutinas donde la gente se grita y se insulta todo el tiempo. Pensé en decirle que bajara el volumen porque doña Carmen, la vecina de al lado, todavía estaría durmiendo. Pero ya no era mi lugar decir nada, me fui sin despedirme. Ella ni siquiera volteó a verme. En la camioneta, manejando despacio hacia mi departamento del centro, no podía quitarme de la cabeza la sensación extraña que había tenido toda la noche. No era solo coraje por cómo me habían tratado. Era algo más profundo, como si hubiera visto algo que Roberto no quería que viera. La manera como Sandra hablaba de mi casa, de mi cocina, de mi recámara. La manera como había puesto sus cosas en el lugar donde yo guardaba mis documentos importantes. La manera como Roberto había desaparecido toda la mañana, como si no quisiera estar presente cuando yo me fuera, como si estuvieran esperando algo, o planeando algo. Esa tarde, sentado en mi departamento pequeño pero limpio, con vista a la plaza principal de León, donde me gustaba ir a caminar los domingos, no pude concentrarme en nada, ni en las noticias, ni en el periódico, ni en las cuentas que tenía pendientes de revisar. Seguía dándole vueltas a esa sensación rara, a esa manera como Sandra me había corrido de la cocina, a cómo Roberto se había hecho invisible toda la mañana, y sobre todo, a algo que había escuchado la noche anterior cuando creía que ya estaba dormido. Sandra hablando por teléfono en voz baja con alguien diciendo algo sobre llamero y nomás hay que esperar un poquito más. En ese momento no le puse atención. Pensé que hablaba de trabajo o de algún plan con sus amigas. Pero ahora, recordándolo bien, me daba cuenta de que había sonado diferente, como secreto, como conspiración, como si hubiera algo muy importante que yo no sabía, pero que estaba a punto de descubrir. Esa casa no era solo una casa, era el sueño de toda mi vida hecho realidad ladrillo por ladrillo, peso por peso, gota de sudor por gota de sudor. La compré en 1991, cuando Roberto tenía 15 años y Esperanza todavía soñaba con tener su propia cocina grande donde pudiera hacer las comidas para toda la familia los domingos. Era un terreno pelón en la colonia San Juan, nada más tierra colorada y piedras. Pero yo veía algo que los demás no veían. Veía el hogar que mi familia se merecía. Durante 15 años trabajé doble turno, de 5 de la mañana a 2 de la tarde en la obra donde era maestro albañil y de 4 a 9 de la noche en mi propia casa, construyendo el sueño de Esperanza habitación por habitación. Los sábados íbamos juntos, Roberto y yo, a la ferretería El Martillo de don Aurelio para comprar los materiales de la semana. Él me ayudaba a cargar los costales de cemento, las varillas, los tabiques. «Papi, ¿cuándo vamos a terminar la casa?», me preguntaba. «Cuando Dios quiera, mijo, pero va a ser la casa más bonita de toda la colonia». Y lo fue. 3 recámaras amplias, 2 baños completos, sala, comedor, cocina integral que mandé a hacer especial para Esperanza, con anafre de gas y todo. Patio trasero grande donde Roberto podía jugar fútbol y donde Esperanza sembraba sus geranios rojos que tanto le gustaban. El día que terminé la última habitación, Roberto tenía 28 años y acababa de recibirse de ingeniero en el Tecnológico de León. Ese día lloré. Lloré como no había llorado desde que nació. Esperanza me abrazó en el patio viendo la casa terminada y me dijo: «Francisco, construiste más que una casa. Construiste nuestro hogar». Tenía razón. No era solo concreto y varilla. Eran las madrugadas levantándome a las 4 para llegar temprano a la obra y ganar las horas extra que necesitaba para los materiales. Eran los domingos sin descanso, pegando mosaicos hasta que se me entumían las manos. Eran las navidades sin juguetes caros para Roberto porque cada peso se iba en hacer realidad ese sueño, pero valía la pena. Cada vez que veía a Roberto invitar a sus amigos de la universidad presumiéndoles: «Esta es la casa que hizo mi papá», valía la pena.
Cada vez que Esperanza cocinaba sus moles poblanos en esa cocina que yo le había diseñado especialmente para ella, valía la pena. Cuando Roberto se casó con Sandra en el 2019, yo ya tenía 67 años. Esperanza había muerto 3 años antes y la casa se sentía muy grande para mí solo. Roberto vivía en un departamento rentado en el centro, pagando 8,000 pesos al mes por 2 cuartos chiquitos donde apenas cabían sus muebles. «Papá», me dijo un domingo después de comer, «Sandra y yo estamos pensando en buscar una casa más grande. Ya queremos empezar una familia». Yo lo miré y vi al niño que me ayudaba a cargar cemento los sábados, al muchachito que me preguntaba cuándo íbamos a terminar la casa, al joven que presumía con sus amigos el hogar que su papá había construido. «Hijo», le dije, «la casa es tuya. Siempre ha sido tuya. No lo pensé 2 veces». Al día siguiente fuimos al notario, el licenciado Rodríguez, que tenía su oficina en la calle Hidalgo, y cambié las escrituras. Francisco Hernández dejó de ser el propietario legal de la casa que había construido con sus propias manos. Roberto Hernández Gutiérrez se convirtió en el nuevo dueño de mi vida entera. Sandra estaba feliz. Por primera vez desde que la conocí, me sonrió de verdad. «Gracias, don Francisco. No sabe lo que esto significa para nosotros. Es para que sean felices, mija. Para que formen su familia en el lugar donde Roberto creció». Esperanza hubiera estado orgullosa. Siempre me decía que los hijos eran para darles todo, no para guardarles nada. «Francisco, nosotros trabajamos para ellos, no ellos para nosotros». Me mudé a un departamento pequeño en el centro, cerca de la catedral, donde podía caminar a misa todos los días y visitar a mis compadres en el mercado Aldama. Roberto me dijo que podía ir a la casa cuando quisiera, que seguía siendo mi hogar también. Y por 2 años así fue. Llegaba los domingos a comer. Sandra me cocinaba, platicábamos de la vida. Roberto me contaba de su trabajo. Yo le daba consejos sobre cómo cuidar la casa, qué reparaciones hacer, cuándo cambiar las tuberías. Pero después algo cambió. Después empezaron las miradas raras de Sandra cuando llegaba, las conversaciones que se callaban cuando yo entraba al comedor, los domingos que se olvidaban de invitarme, las veces que llegaba y me decían: «Ay, don Francisco, justo ahorita vamos a salir». Y ahora esto, el colchón en la sala, el trato como visitante incómodo en la casa que yo había construido con estas manos callosas que todavía conservaban cicatrices de los fierros que me cortaron, de los golpes de martillo que me fallaron. ¿En qué momento Roberto había dejado de ver la casa como regalo de amor para verla como propiedad exclusiva donde yo ya no tenía lugar? ¿En qué momento Sandra había dejado de agradecerme para convertirme en el estorbo que había que soportar? Algo había cambiado, sí, pero yo guardaba un secreto que ellos habían olvidado. Un secreto que tal vez era tiempo de recordar. Las semanas que siguieron a esa noche del colchón fueron como una gota de agua que va desgastando la piedra más dura. Cada visita a lo que había sido mi casa se volvía más incómoda, más fría, más clara la señal de que ya no era bienvenido. El primer domingo después del incidente, llegué a las 2 de la tarde como siempre había hecho durante 2 años. Toqué la puerta y Sandra tardó mucho en abrir, como si esperara que me cansara y me fuera. «Ah, don Francisco, ¿no le dijo Roberto? Hoy no vamos a poder comer juntos». Mi mamá se quedó otra semana y ya hicimos planes. En la casa que yo construí, con la mesa del comedor que yo compré, en la cocina que yo diseñé especialmente para hacer comidas familiares. «No hay problema, Sandra. Solo venía a ver si necesitaban algo». «No, no necesitamos nada. Pero gracias». La puerta se cerró antes de que pudiera preguntar por Roberto. El siguiente domingo fue peor. Esta vez Roberto sí estaba, pero cuando llegué me recibió en la puerta sin invitarme a pasar. «Pa, ¿qué le parece si mejor nos vemos entre semana? Es que los domingos Sandra y yo estamos tratando de tener nuestro tiempo en pareja, ¿sí entiende? Tiempo en pareja». En la sala donde yo había visto televisión con Esperanza durante 30 años. En el comedor donde Roberto había hecho la tarea de la primaria mientras yo revisaba los planos de la casa que estaba construyendo para él. Claro, mijo, entiendo. Pero no entendía. O mejor dicho, entendía demasiado bien. La tercera vez que fui, a mediados de septiembre, las cosas ya eran tan obvias que hasta me daba pena tocar la puerta. Sandra me abrió con cara de fastidio, como si fuera un vendedor de seguros que llegaba en mal momento. «Don Francisco, Roberto no está. Se fue con sus amigos a ver el fútbol. ¿Puedo esperarle un ratito? Nomás quería platicar con él de... Es que no sé a qué hora regrese. Mejor hablarle por teléfono, a mi propio hijo. Para poder platicar con él tenía que hacer cita como si fuera un cliente de su oficina. En octubre me di cuenta de algo que me revolvió el estómago más que todos los desaires anteriores. Pasé por la casa un miércoles por la tarde porque se había descompuesto el tinaco y Roberto no sabía cómo arreglarlo. Era el mismo tinaco que yo había instalado hace 12 años,
Conocía cada tuerca y cada conexión. Cuando llegué, había una camioneta desconocida en el lugar donde yo siempre estacionaba mi pick-up. Un hombre que no reconocí estaba sentado en mi sala, tomando cerveza, viendo la televisión como si fuera su casa. Don Francisco, me dijo Sandra. Él es Raúl, el primo de Roberto. Viene de Guadalajara. Raúl me saludó sin levantarse del sillón, con esa confianza que solo tienen las personas que se sienten completamente cómodas en un lugar. Más cómodo de lo que yo me había sentido en mis últimas 3 visitas. ¿Y Roberto? Pregunté. Fue por unas cervezas para recibir bien a Raúl. Ya no tarda. Arreglé el tinaco en 20 minutos. Era solo una válvula que se había aflojado. Roberto llegó cuando ya estaba terminando, cargado de cervezas caras, esas que cuestan 60 pesos cada una. ¡Pa! No sabía que ya había venido. Raúl, él es mi papá, el que construyó esta casa. Raúl me saludó de mano, pero siguió sentado. ¡Qué padre, Don! Está muy bonita la casa. Gracias, le dije, aunque las palabras me sabían raras. Roberto no me ofreció cerveza. No me invitó a quedarme a platicar con su primo. No me agradeció por arreglar el tinaco. Solo me dijo, gracias, pa, ya sabía que usted lo iba a resolver. Y se fue directo a la sala con Raúl y Sandra. Me fui solo, con las herramientas en la mano, sintiendo como si fuera el plomero que habían llamado para una emergencia y ya había cumplido su trabajo. En noviembre las cosas empeoraron. Roberto dejó de contestarme las llamadas. Cuando finalmente lograba hablar con él, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Pa, ahorita no puedo platicar. Estoy en una junta muy importante. ¿Todo bien con la casa, mijo? Sí, todo bien. Le hablo después, pero nunca me hablaba después. Para diciembre yo ya ni intentaba visitarlos. El mensaje era claro como el agua. Francisco Hernández ya no era necesario en la vida de Roberto y Sandra. Había cumplido su función. Les había dado una casa gratis, les había resuelto sus problemas de vivienda y ahora podía desaparecer tranquilamente. El 24 de diciembre, Nochebuena, me quedé solo en mi departamento por primera vez en 73 años. Esperé hasta las 10 de la noche una llamada que nunca llegó, una invitación que nunca se hizo. Esa noche, sentado en mi sillón pequeño, viendo por la ventana las luces navideñas de la plaza principal, me di cuenta de algo que me dolió más que todos los rechazos anteriores. Ya no era el papá de Roberto. Era el viejo que les había dado una casa y ahora estorbaba. Pero ellos no sabían algo muy importante que había estado guardando en silencio, esperando que las cosas mejoraran, esperando que recordaran quién era yo realmente para ellos. Ya no iba a esperar más. El 15 de enero recibí una llamada que me cambió todo. Era de mi compadre Aurelio, el dueño de la ferretería El Martillo, donde Roberto y yo habíamos comprado los materiales para construir la casa durante 15 años. Compadre Francisco, perdone que lo moleste, pero necesito preguntarle algo. Usted sabe que Roberto anda preguntando precios de casas en León. Se me helaron las manos. ¿Cómo dice, compadre? Ayer vino con una señora que no conocí, preguntando por referencias de agentes inmobiliarios. Dijo que quería vender una propiedad en la colonia San Juan. Por la descripción que daba me sonó igualita a su casa. El corazón se me puso a latir como tambor desafinado. ¿Está seguro de lo que me dice? Compadre, llevo 30 años vendiendo material a familias de León. Cuando alguien describe una casa de 3 recámaras, 2 baños, patio grande y cocina integral en esa colonia, y resulta que es el hijo de Francisco Hernández, no se me olvida. Le agradecí a Aurelio y colgué el teléfono con las manos temblando. Durante 3 días no pude dormir bien, dándole vueltas a esa información como perro que no puede soltar un hueso. Roberto queriendo vender la casa, sin decirme nada, sin siquiera consultarme si estaba de acuerdo. El 18 de enero decidí ir a verificar con mis propios ojos si lo que me había dicho Aurelio era cierto. Manejé hasta la colonia San Juan a las 2 de la tarde. Cuando sabía que Roberto estaría en la oficina y Sandra normalmente salía a hacer sus compras, lo que vi me partió. El alma en pedazos que todavía no sé cómo volver a juntar. Había un letrero clavado en el pasto del jardín frontal. Un letrero grande, blanco con letras rojas que decía «Se vende». 3 recámaras, 2 baños, cocina integral. Precio de oportunidad. Informes al 477-123-465-67. Me quedé parado en la banqueta viendo ese letrero clavado en el jardín donde yo había sembrado los rosales que tanto le gustaban a Esperanza. En el mismo jardín donde Roberto había jugado fútbol de niño. En el pasto que yo regaba cada tarde durante 30 años se vende. Mi casa, mi vida entera, mi sudor de 15 años, mis madrugadas levantándome a las 4 para llegar temprano a la obra. Mis domingos sin descanso pegando mosaicos hasta que se me entumían las manos. Todo en venta como si fuera cualquier cosa. Como si no tuviera historia.
como si no tuviera alma, como si Francisco Hernández nunca hubiera existido. En ese momento entendí algo que me dolió más que todos los rechazos, más que todos los desaires, más que todas las humillaciones anteriores. Para Roberto y Sandra, yo ya no era ni siquiera una persona que mereciera ser consultada. Era solo un estorbo del pasado que había cumplido su función y ahora podía ser ignorado completamente. Saqué mi teléfono y marqué el número del letrero. Contestó una voz de mujer que no reconocí. Buenas tardes, hablo por el anuncio de la casa en la colonia San Juan. Ah, qué bueno. ¿Le interesa conocerla? Sí, me gustaría saber más detalles. Perfecto. Es una casa muy bonita, bien construida, en excelente estado. Los dueños la venden porque se van a cambiar a Guadalajara por trabajo. Están pidiendo 2.800.000 pesos, pero creo que pueden negociar, los dueños. Roberto y Sandra eran los dueños que se iban a Guadalajara. Y yo era... ¿Qué era yo? ¿Puedo verla hoy? Por supuesto. ¿Le parece en una hora? La señora Sandra va a estar ahí para mostrarle la propiedad. Colgué el teléfono y me senté en la banqueta de enfrente esperando. Por primera vez en mi vida iba a ver mi propia casa como si fuera un comprador cualquiera. Iba a escuchar a Sandra presumir la cocina que yo diseñé, los mosaicos que yo puse, las recámaras que yo construí con mis propias manos. A las 4 en punto llegó un carro con una pareja joven. Se bajaron y caminaron hacia la puerta de mi casa. Sandra los recibió con una sonrisa enorme, vestida elegante, como vendedora profesional. Desde donde estaba sentado pude escuchar perfectamente toda la conversación. Pasen, pasen. Como pueden ver, la casa está en excelente estado. Fue construida con materiales de primera calidad, materiales que yo pagué trabajando doble turno durante 15 años. La cocina es amplísima, perfecta para una familia grande. Todos los gabinetes son de madera maciza. Gabinetes que yo mandé hacer a medida con Don Chente, gastando 3 semanas de sueldo. El patio trasero es ideal para que jueguen los niños o para hacer carnes asadas familiares. El patio donde Roberto aprendió a andar en bicicleta, mientras yo lo sostenía corriendo, detrás de él. Durante 40 minutos escuché a Sandra vender mi vida, como si fuera una mercancía cualquiera, sin mencionar una sola vez que esa casa había sido construida por el padre de su esposo, sin decir que cada ladrillo tenía historia, cada habitación tenía memoria, cada rincón tenía amor. Cuando la pareja se fue, Sandra se quedó parada en la puerta, viendo el letrero con satisfacción, como si acabara de cerrar el mejor negocio de su vida. En ese momento tomé la decisión más importante de mis 73 años. Me levanté de la banqueta, caminé hacia mi pickup y manejé directo al centro de León. Tenía una cita urgente que hacer. Una cita que debería haber hecho hace mucho tiempo. Roberto y Sandra no sabían algo. Algo que había guardado en secreto durante 3 años, esperando nunca tener que usarlo. Pero ese día, viendo a Sandra vender mi alma como si fuera un objeto sin historia, decidí que ya era hora de que se enteraran de toda la verdad. Esa tarde manejé directo al despacho del licenciado Rodríguez en la calle Hidalgo, el mismo notario que había hecho el cambio de escrituras 3 años atrás. Mi corazón seguía latiendo descompasado, pero por primera vez en meses tenía una sensación extraña, la sensación de que yo también tenía cartas que jugar en esta partida. Don Francisco, qué gusto verlo, me dijo el licenciado cuando su secretaria me hizo pasar. ¿En qué lo puedo ayudar? Licenciado, necesito que me aclare algo sobre las escrituras de la casa que pasé a nombre de mi hijo hace 3 años. Por supuesto. Dígame qué necesita saber. Saqué de mi cartera unos papeles que había guardado cuidadosamente desde el día del traspaso. Papeles que Roberto nunca se había molestado en revisar bien, porque confiaba ciegamente en que su padre le había dado todo sin condiciones. Quiero que me confirme exactamente qué dice aquí en la cláusula 5. El licenciado se puso los anteojos y leyó en voz alta. El presente traspaso se realiza con la condición de usufructo vitalicio para el señor Francisco Hernández Morales, quien conserva el derecho de habitación y uso de la propiedad hasta su fallecimiento, siendo este derecho intransferible e irrevocable. Exactamente lo que yo recordaba. Lo que había insistido en agregar ese día por consejo de mi compadre Aurelio, que me había dicho: Francisco, nunca entregues una propiedad sin guardarte algo. Los hijos son buenos, pero las nueras pueden cambiar todo. ¿Eso significa lo que yo creo que significa, licenciado? Significa que usted puede vivir en esa casa hasta el día que se muera, don Francisco. Roberto es el propietario legal, pero no puede vender, rentar o disponer de la propiedad sin su consentimiento por escrito. Cualquier operación que se haga sin su autorización es legalmente nula. Sentí como si me hubieran quitado una piedra enorme del pecho. Roberto podía poner todos los letreros que quisiera. Sandra podía enseñar la casa a todos los compradores del mundo. Pero sin mi firma, esa casa no se movía de lugar.
¿Y si ellos ya cerraron algún trato? Sería un contrato inválido desde el momento de la firma. El comprador podría demandar por fraude y Roberto tendría problemas legales serios. Esa tarde salí del despacho del licenciado con una calma que no había sentido en meses. Durante toda la cena en mi departamento estuve planeando mi siguiente movimiento. No iba a ser vengativo, no iba a ser cruel, pero sí iba a ser justo. Los siguientes 3 días los dediqué a investigar en silencio. Llamé a algunos conocidos que trabajan en bienes raíces para saber cómo funciona el proceso de venta de casas en León. Pregunté cuánto tiempo toma cerrar un trato, qué documentos se necesitan, cuándo se firma en el notario. Descubrí que normalmente, desde que una persona acepta comprar hasta que se firma la escritura, pasan entre 15 y 30 días. Eso me daba tiempo suficiente para decidir exactamente qué iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. El viernes por la noche, Roberto me llamó por primera vez en 3 semanas. Su voz sonaba nerviosa como cuando era niño y había roto algo en la casa. Pa, ¿cómo está? Bien, mijo. ¿Todo bien por allá? Sí. Oiga, quería platicarle algo. Sandra y yo estamos pensando en hacer un cambio grande en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cambio? Pues, nos salió una oportunidad de trabajo muy buena en Guadalajara. Los dos. Y estamos pensando en mudarnos para allá. Mentira. Pura mentira. No había trabajo en Guadalajara. Lo que había era un comprador para la casa y ganas de largarse con el dinero sin dar explicaciones. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo? Es en una empresa de construcción muy grande. Nos ofrecen muy buen sueldo a los dos. Más mentiras. Roberto nunca había mencionado que Sandra trabajara en construcción. Ni siquiera sabía usar un martillo. ¿Y qué van a hacer con la casa? Silencio largo. Muy largo, pues probablemente la vamos a vender. No tiene sentido mantenerla si nos vamos a vivir a Guadalajara. ¿Ya tienen comprador? No. Apenas estamos viendo opciones. Otra mentira. Yo había visto el letrero. Había escuchado a Sandra enseñándola a compradores. ¿Y no me van a consultar antes de venderla? Claro que sí, pa. Por eso le hablo, para que sepa nuestros planes. Está bien, mijo. Cuando tengan algo seguro me avisan. Sí, claro. Le avisamos. Colgué el teléfono sabiendo que Roberto no me iba a avisar nada, que su plan era vender la casa, irse a Guadalajara con el dinero y mandarme una postal desde allá diciéndome que ya todo estaba hecho. Esa noche, sentado en mi sillón, viendo las luces de la plaza principal por la ventana, tomé la decisión final. No iba a permitir que Roberto y Sandra me siguieran viendo como el viejo tonto que les había regalado todo y ahora podía ser engañado fácilmente. No iba a permitir que vendieran mi vida sin consultarme, como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino. Pero tampoco iba a ser el padre amargado que destruye a su hijo por venganza. Iba a ser algo mucho mejor. Iba a ser el hombre que les enseñó que Francisco Hernández todavía tenía dignidad y que esa dignidad tenía consecuencias. El lunes en la mañana iba a empezar a recordarles quién era yo realmente. El lunes 23 de enero a las 8 de la mañana llegué a la casa con mi pick-up cargado de herramientas y una actitud que no había tenido en meses. Toqué la puerta con la confianza de quien sabe exactamente dónde está parado. Sandra me abrió en bata, con esa cara de fastidio que ya conocía bien. Pero esta vez, en lugar de sentirme incómodo, me sentí completamente tranquilo. Don Francisco, ¿qué hace aquí tan temprano? Buenos días, Sandra. Vengo a revisar unas cosas de la casa. Como sabes, Roberto me comentó que se van a mudar, entonces necesito verificar el estado de las instalaciones. ¿Qué instalaciones? Las tuberías, la instalación eléctrica, el tinaco, los drenajes. Todo lo que puede afectar el valor de la propiedad cuando la vendan. Se quedó parada en la puerta sin saber qué decir. Claramente no esperaba que yo llegara con esa seguridad. Es que Roberto no está. Se fue temprano al trabajo. No hay problema. Conozco la casa mejor que nadie. Total, yo la construí. Entré sin esperar invitación. Por primera vez en meses, pisé mi casa con la tranquilidad de quien sabe que tiene derecho legal a estar ahí. Durante 3 horas revisé cada habitación, cada rincón, cada detalle. No porque realmente necesitara verificar las instalaciones, sino porque quería que Sandra se acostumbrara a la idea de que Francisco Hernández no había desaparecido de esa casa, que seguía siendo una presencia que tenía derechos. Todo está bien. Me preguntó Sandra cuando me vio anotando cosas en una libreta. Hay algunas tuberías que van a necesitar mantenimiento pronto. El drenaje principal tiene una pequeña fuga que puede volverse problema serio. Y la instalación eléctrica de la cocina necesita actualización. ¿Es muy caro arreglar eso? Depende de cómo se haga. Si se hace bien, con materiales de calidad, puede costar unos 50,000 pesos. La vi palidecer. 50,000 pesos que tendrían que invertir antes de vender, o bajar el precio de la casa. Seguro que es necesario. Sandra,
Cuando uno vende una casa, tiene que entregarla en perfecto estado. Los compradores van a traer sus propios inspectores. Si encuentran estos problemas, van a pedir descuento del precio o van a cancelar la compra. Era verdad, pero también era estrategia. Estaba plantando dudas, creando complicaciones, recordándoles que vender una casa no es tan fácil como poner un letrero en el jardín. Esa tarde llamé a mi compadre Aurelio. Compadre, necesito un favor. Dígame, Francisco. ¿Recuerda que me contó de Roberto preguntando por agentes inmobiliarios? Claro que me recuerdo. Quiero que si vuelve por ahí, le pregunte específicamente qué documentos necesita para vender la casa. Como si usted fuera a vender la suya y quisiera informarse. ¿Para qué quiere saber eso? Porque quiero ver si Roberto sabe realmente lo que necesita para poder vender. Aurelio se rió. Ah, compadre, ya entendí. Roberto no sabe del usufructo vitalicio, ¿verdad? No tiene ni idea. Y Sandra menos. ¿Cuándo les va a avisar? En el momento exacto. No antes. El miércoles Roberto me llamó muy temprano con voz preocupada. Pa, Sandra me dijo que fue a revisar la casa el lunes. Así es, mijo. Como me dijiste que se iban a mudar, quise verificar el estado de todo antes de que la vendan. ¿Y cómo está todo? Hay algunas reparaciones que van a necesitar hacer antes de ponerla en el mercado. Nada grave, pero sí necesario. ¿De cuánto estamos hablando? Unos 50,000 pesos bien hechas. Silencio largo. ¿Está seguro de que es necesario? Roberto, yo construí esa casa. Conozco cada tubería, cada cable, cada conexión. Si te digo que necesita mantenimiento es porque lo necesita. ¿Usted la podría arreglar? Ahí estaba. La pregunta que yo esperaba. Después de meses de tratarme como estorbo, ahora necesitaban mi experiencia. Podría, sí. Pero ya no tengo la edad para estar trabajando en obras. Prefiero que contraten a alguien profesional. Es que el dinero está un poco apretado ahorita. Por supuesto que estaba apretado. Habían gastado sus ahorros pensando que iban a vender la casa rápido y fácil. Mira, mijo, podemos hablar cuando tengas tiempo. A lo mejor podemos llegar a algún arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Pues si yo hago las reparaciones, podríamos considerar eso como mi aportación a la venta. Total, también es mi casa. Roberto se quedó callado. Por primera vez en meses me necesitaba. ¿Quiere que nos veamos para platicar? Por supuesto. ¿Te parece si vamos este sábado a desayunar a casa? Como antes. Sí, está bien. Colgué el teléfono sabiendo que había plantado las semillas correctas. Roberto ahora tenía gastos inesperados, necesitaba mi ayuda, y se había dado cuenta de que vender una casa no era tan simple como había pensado. Pero lo que no sabía era que sin mi firma, todos sus planes eran imposibles desde el principio. El sábado iba a ser el día en que Roberto y Sandra se enteraran de toda la verdad. No de manera vengativa, no de manera cruel, sino de la manera en que Francisco Hernández había manejado toda su vida. Con dignidad, con firmeza y con justicia. El sábado 28 de enero llegué a la casa a las 10 de la mañana, con una carpeta manila bajo el brazo y una serenidad que no había sentido en meses. Esta vez no toqué la puerta. Saqué mi copia de las llaves, las mismas que había guardado desde el día del traspaso, y entré como el dueño legítimo que seguía siendo, don Francisco. Sandra casi se ahoga con el café cuando me vio entrar a la cocina. ¿Cómo entró? Con mis llaves, Sandra. Siempre he tenido llaves de mi casa. Roberto salió de la recámara, todavía en pijama, con cara de sorpresa y algo de molestia. Pa, debería tocar antes de entrar. ¿A mi propia casa, mijo? Los dos se quedaron viendo con esa mirada que intercambia la gente cuando no entiende algo, pero sabe que está a punto de entender más de lo que quiere. Siéntense, les dije poniendo la carpeta sobre la mesa del comedor. Tenemos que hablar de algo muy importante. Sandra y Roberto se sentaron uno junto al otro, como soldados esperando órdenes. Por primera vez en meses, yo era quien controlaba la situación. Me enteré que están vendiendo la casa. Comencé, mirándolos directamente a los ojos. Roberto se puso colorado. Pa, le iba a decir, pero quería esperar a que fuera algo seguro. ¿Quieren explicarme por qué hay un letrero de venta en el jardín desde hace 2 semanas? Silencio total. Sandra miraba hacia abajo. Roberto se removía en la silla como niño regañado. Porque necesitamos el dinero para mudarnos a Guadalajara, dijo finalmente Sandra con voz temblorosa. ¿El dinero de quién, Sandra? ¿Cómo que de quién? De la venta de la casa. Abrí la carpeta y saqué las escrituras originales. Las puse sobre la mesa, delante de ellos. ¿Alguno de los dos se tomó la molestia de leer completas las escrituras que firmamos hace 3 años? Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Claro que las leí, pa. ¿En serio? Leíste la cláusula 5. Lo vi pasar las hojas buscando. Sus ojos se movían rápido por el texto y poco a poco su cara se fue poniendo más pálida. Roberto, le dije con voz firme pero tranquila.
Léeles en voz alta a Sandra lo que dice la cláusula 5. Roberto leyó con voz quebrada. El presente traspaso se realiza con la condición de usufructo vitalicio para el señor Francisco Hernández Morales, quien conserva el derecho de habitación y uso de la propiedad hasta su fallecimiento, siendo este derecho intransferible e irrevocable. Sandra le arrebató los papeles. ¿Qué significa eso? Significa, respondí con calma, que Roberto es el propietario legal de esta casa, pero no puede venderla, rentarla o disponer de ella sin mi autorización por escrito. Significa que yo tengo derecho a vivir aquí hasta el día que me muera, si así lo decido. La cara de Sandra se transformó completamente. De confusión pasó a pánico, y de pánico a algo que parecía furia. Eso no es justo. Usted nos engañó. ¿Yo los engañé? ¿O ustedes no se tomaron la molestia de leer lo que firmaban? Roberto seguía con las escrituras en las manos, leyendo una y otra vez la cláusula 5, como si esperara que las palabras cambiaran. Pero pa, nosotros ya tenemos compradores. Ya firmamos compromiso de venta. ¿Firmaron qué? Un precontrato. Van a pagar 2.800.000 pesos. Ya nos dieron enganche de 300.000. Sentí una mezcla de lástima y justicia. Roberto, cualquier contrato que hayan firmado sin mi autorización es legalmente nulo. No vale nada. Sandra se paró de la mesa como resorte. Esto es una trampa. Usted nos tendió una trampa. No, Sandra. Esto es una protección. Una protección que mi compadre Aurelio me aconsejó poner, porque me dijo: Francisco, nunca entregues una propiedad sin guardarte algo. Los hijos son buenos, pero las situaciones pueden cambiar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Roberto tenía lágrimas en los ojos. Los compradores nos van a demandar. Nos van a pedir que les devolvamos el enganche. Eso depende de ustedes, respondí, manteniendo la calma. Tienen dos opciones. Primera, me devuelven el trato que me corresponde como padre y como persona que les regaló esta casa. Segunda, seguimos como hasta ahora, pero entonces yo decido dónde, cuándo y cómo se vende esta propiedad. Sandra me miraba con odio puro. ¿Nos está chantajeando? No, Sandra. Les estoy recordando que Francisco Hernández no es el viejo tonto que pueden humillar, ignorar y manipular. Soy el hombre que construyó esta casa con sus manos, que se la regaló a su hijo por amor, y que conservó sus derechos porque sabía que algún día podría necesitar usarlos. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, viendo el jardín donde había jugado de niño. ¿Qué quiere que hagamos, pa? Quiero que me traten como lo que soy, su padre y el hombre que les cambió la vida regalándoles una casa. Quiero que cuando vengan a visitarme a mi departamento no sea porque necesitan algo. Quiero que los domingos vuelvan a invitarme a comer como familia. Y quiero que cuando tomen decisiones importantes sobre esta casa me consulten. ¿Y si hacemos eso, nos va a firmar la autorización para vender? Los miré a los dos, viendo en sus caras el momento exacto en que entendieron que el poder había cambiado de manos. Roberto, si vuelven a ser la familia que yo crié y que yo amo, podemos platicar de todo. Pero mientras me sigan tratando como estorbo, esta casa no se mueve del lugar. Es nuestro derecho venderla, murmuró Sandra. No, Sandra, es su derecho ser propietarios. Pero vender, eso es decisión mía. Por primera vez en meses, el silencio de mi casa no era incómodo para mí. Era incómodo para ellos. Los siguientes días fueron como ver caer las fichas de dominó que Roberto y Sandra habían estado acomodando durante meses, sin saber que todas iban a terminar en el suelo. El lunes por la mañana, Roberto me llamó con voz quebrada. Pa, los compradores quieren juntarse hoy en la tarde. Están muy molestos. ¿Qué les dijiste? Que había un problema legal con las escrituras que no sabíamos. ¿Y qué dijeron? Que nos van a demandar si no les devolvemos el enganche completo más gastos legales. Son como 350.000 pesos que no tenemos. Esa tarde llegué a la casa para la reunión. Los compradores eran una pareja joven, él ingeniero como Roberto, ella maestra. Gente trabajadora que había juntado sus ahorros para comprar su primera casa. Señor Hernández, me dijo el joven, nosotros ya hicimos todos los trámites del crédito. Ya dimos aviso en nuestro trabajo. Mi esposa ya hasta avisó en la escuela que se cambiaba de turno para vivir más cerca. Los miré y vi en ellos a Roberto y Sandra de hace 10 años. Jóvenes llenos de ilusiones, queriendo formar su familia en una casa propia. Entiendo su situación, les dije. Y lamento mucho que mi hijo no les haya explicado desde el principio la situación legal de la propiedad. ¿Entonces no se puede vender la casa?, preguntó la señora. Se puede vender, pero necesita mi autorización por escrito. Y esa autorización depende de ciertas condiciones que mi hijo y su esposa tienen que cumplir primero. Roberto estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. Sandra caminaba por la sala como león enjaulado. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó el ingeniero.
Condiciones familiares. Privadas. Entre padre e hijo. La pareja se fue esa tarde sin el contrato cancelado, pero con la promesa de que en 2 semanas tendríamos una respuesta definitiva. Les devolví personalmente los 300,000 pesos del enganche, sacándolos de mis propios ahorros. ¿Por qué hizo eso?, me preguntó Roberto cuando se fueron. Porque esa gente no tiene la culpa de que ustedes no supieran leer un contrato. Y porque yo no voy a permitir que la casa que construí con amor sea motivo de pleitos legales. Esa noche Sandra y Roberto tuvieron su primera pelea seria en años. Los escuché desde el patio, donde estaba regando los geranios que Esperanza había sembrado y que Sandra había dejado morir por falta de cuidado. «Es tu culpa», le gritaba Sandra. «Tu papá nos tendió una trampa y tú no te diste cuenta». «No es una trampa, es protección». Mi papá sabía que algo así podía pasar. ¿Sabía qué? Que íbamos a querer vender. Sabía que íbamos a cambiar, que íbamos a tratarlo como basura. Y tenía razón. Por primera vez en 3 años, Roberto estaba defendiéndome. El martes, Sandra llegó a mi departamento, sola. Nunca había ido a visitarme sin Roberto. «Don Francisco, necesitamos hablar». «Pasa, Sandra». «¿Quieres café?» «No, gracias». Se sentó en la orilla del sillón, nerviosa. «Usted sabe que Roberto y yo no somos malas personas». «Lo sé, pero también sabe que, bueno, que a veces las cosas se complican entre familias». «También lo sé. ¿Qué necesita usted para firmar la autorización?» La miré a los ojos. Era la primera vez que Sandra me hablaba sin arrogancia, sin prisa porque me fuera, sin esa mirada de fastidio que había tenido durante meses. «Sandra, yo no quiero dinero. No quiero quedarme con su casa. No quiero arruinar sus planes. Entonces, ¿qué quiere?» «Quiero que me traten como lo que soy, el papá de Roberto y el abuelo de los hijos que ustedes van a tener algún día. Quiero que cuando llegue a esta casa no sienta que estorbo. Quiero que los domingos vuelvan a ser domingos familiares, no días que tengo que pasar solo viendo televisión». Sandra se quedó callada un rato largo. Yo no sabía que se sentía así. «Claro que lo sabías, Sandra, solo que no te importaba». «Tiene razón». Por primera vez en 3 años, Sandra me pidió perdón. Tengo que reconocer que me dejé llevar por la idea de que la casa ya era nuestra y se me olvidó que usted seguía siendo parte de la familia. No se te olvidó, Sandra. Decidiste ignorarlo. Hay diferencia. ¿Cómo podemos arreglar esto? Empezando por hoy. ¿Me acompañas a comprar las flores que vamos a sembrar donde murieron los geranios de Esperanza? Sandra se sorprendió. ¿Quiere que vayamos juntos? Si vamos a hacer familia otra vez, Sandra, tenemos que empezar por algún lado. Esa tarde fuimos al vivero Los Rosales, que está cerca del mercado Aldama. Sandra escogió geranios rojos, iguales a los que tenía Esperanza. Mientras los sembrábamos en el patio de la casa, platicamos como no habíamos platicado nunca. «Don Francisco, ¿usted nos va a firmar la autorización? Si ustedes me demuestran que el respeto volvió para quedarse, sí. Pero no será inmediato. Necesito ver cambios reales, no promesas. ¿Cuánto tiempo?» «El tiempo que tome. La confianza se gana de poquito, Sandra. Ustedes la perdieron de golpe, pero recuperarla va a tomar tiempo». Esa noche Roberto llegó del trabajo y nos encontró en la cocina, cenando juntos por primera vez en meses. «¿Todo bien?», preguntó sorprendido. «Todo está empezando a estar bien», le respondí. «Pero apenas empezando». 6 meses después, en julio del 2023, firmé la autorización para la venta de la casa. No porque todo hubiera vuelto a ser perfecto, sino porque había algo más valioso que conservar una propiedad. Había recuperado el respeto de mi familia y, sobre todo, el respeto hacia mí mismo. Durante esos 6 meses, Sandra y Roberto cumplieron su palabra. Los domingos volvieron a ser domingos familiares. No como antes, porque algunas cosas que se rompen nunca vuelven a quedar iguales, pero sí con el cariño y el respeto que un padre se merece después de toda una vida de sacrificios. Sandra aprendió a preguntarme cómo había pasado la semana. Roberto volvió a llamarme para platicar, no solo cuando necesitaba algo. Los dos empezaron a incluirme en sus planes, a consultarme las decisiones importantes, a tratarme como lo que siempre debí ser, el pilar de la familia. El día que fuimos al notario para firmar la autorización de venta, Roberto me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. «Pa, gracias por no habernos destruido cuando podía hacerlo. Gracias por enseñarnos la diferencia entre venganza y justicia». Tenía razón. Yo podría haber guardado el secreto del usufructo para siempre. Podría haberlos dejado endeudarse con demandas y problemas legales. Podría haber sido el padre amargado que destruye a sus hijos por despecho. Pero un hombre de verdad no se construye destruyendo a otros. Se construye enseñando dignidad. La nueva pareja que compró la casa me invitó a conocerla antes de la entrega. Caminé por las habitaciones que había construido con mis manos.
recordando cada momento de esos 15 años pegando ladrillo tras ladrillo, instalando cada tubería, pintando cada pared. Señor Hernández, me dijo la joven señora, Roberto nos contó que usted construyó esta casa. Se nota el amor con que la hizo. Vamos a cuidarla muy bien. Esa casa fue hecha para crear una familia feliz, le respondí. Espero que ustedes sean muy felices aquí. Cuando salimos, Roberto y Sandra se fueron con la camioneta hacia su nuevo departamento en la zona norte de León, cerca del trabajo de Roberto. Yo me quedé parado un momento en la banqueta, viendo por última vez la casa que había sido mi vida entera, pero no sentí tristeza. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. Esa noche, en mi departamento del centro, reflexioné sobre todo lo que había pasado. A los 73 años había aprendido algo que muchos hombres nunca aprenden: que el amor sin respeto se vuelve abuso, y que el respeto sin límites se vuelve humillación. Roberto y Sandra no eran malas personas. Solo se habían acostumbrado a verme como el viejo que les había dado todo y ya no tenía nada más que ofrecer. Se habían olvidado de que quien da todo por amor también merece amor de vuelta. Pero yo guardaba un as bajo la manga. No por malicia, sino por sabiduría. Mi compadre Aurelio tenía razón cuando me dijo: Francisco, nunca entregues todo sin guardarte algo. No por desconfianza, sino por dignidad. 3 meses después, Roberto me visitó con una noticia que me llenó el corazón de alegría. Sandra estaba embarazada. Iba a ser abuelo. Pa, queremos pedirle algo. Dime, mijo. Queremos que sea el padrino del bebé. Y si es niño, queremos ponerle Francisco. Como usted. En ese momento entendí que había ganado algo mucho más valioso que una casa. Había ganado la oportunidad de dejarle a mi nieto el ejemplo de que un hombre puede ser generoso sin ser tonto, puede ser amoroso sin perder dignidad y puede perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Hoy, mientras escribo esta historia en mi libreta, sentado en la plaza principal de León, viendo pasar a las familias que van saliendo de misa del domingo, me doy cuenta de que la vida me enseñó la lección más importante. No trabajamos solo para construir casas, trabajamos para construir legados. Mi legado no fue la casa de 3 recámaras que construí ladrillo por ladrillo. Mi legado fue enseñarles a Roberto y Sandra que Francisco Hernández nunca fue el viejo tonto que podían manipular. Fue siempre el hombre que sabía cuándo dar todo por amor y cuándo parar para enseñar respeto. Si estás escuchando esta historia y tienes un padre como yo, que trabajó toda la vida para darte lo mejor, no olvides nunca que el respeto no se hereda, se practica. Y si eres padre como yo, que ha dado todo por sus hijos, recuerda que el amor sin límites no construye hijos agradecidos, construye hijos aprovechados. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Y a veces enseñar esa lección es el regalo más grande que le puedes dar a tu familia. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Comparte esta historia con quien necesite recordar que los padres también merecen respeto. Y si hice lo correcto recuperando mi dignidad, dale like para que más personas escuchen que Francisco Hernández nunca fue un viejo tonto, siempre fue un hombre sabio.